Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ni Pe Idea, no sé si es su podcast favorito, pero es un podcast que nos encanta hacer con Mario Nájera y Sebastián Aguiluz. ¿Cómo estás, Mario? Estoy muy contento de estar una vez aquí compartiendo micrófono para hablar de algún tema divertido que todavía, como siempre, no tenemos ni idea de lo que vamos a hablar. Exacto. Fíjate que antes de empezar, ¿sabes qué estaba reflexionando el otro día en mis momentos de ocio? A ver, cuéntame. Que un día deberíamos hacer un episodio, no ahorita, pero un episodio que le saque un verdadero jugo al tema, al nombre del podcast. O sea, en vez de, como hacemos la dinámica, agarrar y empezar a hablar como imbéciles de algún tema que no tengamos genuinamente ni idea. O sea, algo como de, oye, ¿y si hablamos de peleadores de sumo de bajo peso? Ok, soy interesante. O y si hablamos sobre, ¿cómo se llama? El tipo de cambio de la moneda de Kenia. Bueno, para empezar, ¿tú sabes cuál es la moneda de Kenia? Porque yo no tengo ni Pues mira, idea. no sé cuál sea, pero estoy seguro que tiene una inflación, porque pues todos tenemos, todas las monedas están teniendo inflación ahorita. Entonces, pues podríamos, seguro saldrían temas interesantes. Nada, mi idea estúpida del momento de, me estaría cagado hablar. Hablar como hacen muchos políticos, independientemente del partido y del país, de hablar como si supieran de cosas que la verdad ni siquiera comprenden y que dices, o sea, solo obviamente nosotros con chiste, pero bueno, eso lo dejamos para la Sí, audiencia si se les nos van antoja. a reportar el podcast, ¿eh? Yo dije políticos de todos los Pues, países, yo no, dije no, los sí, 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 políticos de claro. todos los No, países, yo digo, nada más hay incluyendo que apuntar. donde todavía se Porque ya te ha respeta. pasado, ¿verdad? Ya te ha Sí. pasado que te reporten. Sí, un día puse una historia y donde no insultó a nadie y pues aparentemente hay personas que se ofenden cuando se hace alusión, simplemente por hacer alusión descriptiva pues, del presidente de nuestra nación. Pero bueno, está bien. Amado líder, Lord Commander, cabecita de Exacto. algodón. Nada más, antes de que escojamos el tema, chicos, en el primer episodio, y creo que justamente ahora que tocó el tema Mario, y si censuramos a los presidentes, porque la diferencia entre lo que decíamos en ese y lo que yo hice es, yo expresé una opinión, los otros generaban desde su plataforma descontento social. Y la diferencia entre libertad de expresión y censura, o más bien donde está esa línea, es que tú puedes decir lo que quieras, entre comillas, mientras no afecte a nadie. Y es la diferencia de yo puedo decirle a Mario X o Y opinión, pero no puedo entrar a un aeropuerto y empezar a gritar bomba, 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 porque pues, o sea, sí tengo libertad de expresión, pero también tengo responsabilidad y hay que ser un poquito consecuentes. Pero bueno, habiendo sacado ese tema, Mario, ¿de qué vamos a hablar hoy? Por primera vez en la historia de este podcast, hoy no tengo como tal una idea todavía precisa, todavía no se me ocurre hoy de qué podemos hablar. La verdad es que siento que hemos abordado muy buenos temas, vicios, la cultura pop, hemos hablado de extraterrestres, fantasmas. O sea, creo que, o sea, si con solo escuchar este podcast ya tendrías una cita bien interesante con alguna chica, algún chico, ya tendrías buen tema de conversación. Vamos a buscar más, yo digo que podemos sacar como cosas interesantes. Se me ocurre, por ejemplo, algo que podríamos hablar, son como historias, de esas historias raras o historias, cuentos, cosas que te contaron, que sí se te quedaron, ¿no? A lo mejor que te contaron alguna historia en la escuela, hubo alguna clase, algún aprendizaje que sí valió la pena. Y otra, por ejemplo, que también me gustaría es, estaba viendo ahí unos videos de un compa, de Paco de Miguel, seguramente varios lo ubican, de un güey que se ha hecho muy famoso de hacerle sátira a maestros y a alumnos y que hace como burla de las mamás y de cosas escolares, como sátira de cosas de la escuela que me da mucha risa porque creo que él muy bien conceptualiza de que todas las escuelas nos pasa, ¿no? Del niño llegando tarde, ya sabes, la morra poniéndose sentimental al final del ciclo escolar, ese tipo de cosas. Entonces, se me ocurría como de estas lecciones que sí aprendimos en la escuela, ¿no? Ya hablamos de lo que no aprendimos en la escuela, que sí cosas, por ejemplo, valen la pena que ahora ya como adultos decimos, pues, ¿sabes qué? Sí, yo le hubiera puesto mejor atención, le hubiera puesto a lo mejor más, le hubiera echado más, hubiera aprovechado más alguna cosa en la escuela y a lo mejor por si alguno
está escuchándonos, que esté en este periodo como de la universidad, bueno, nosotros nos escuchan varios universitarios, eh, o incluso varios de prepa, o si a lo mejor varios ya tienen hijos, porque pues ya nos está pasando también que estas generaciones ya están, ya se están multiplicando, pues que puedan tener como estas enseñanzas que creo que pudimos tener. Tú dime por dónde nos vamos, ¿cuál te gusta más? Pues te voy a ser bien honesto. Si no, cámbialo, si no, El cámbialo. primero. No, elegimos uno, es la dinámica, nada más. El primero es, la verdad es, a ver, perdón, recuérdame, ¿cuál era el primero? El primero es como historias, como literal historias que a lo mejor hayas leído alguna vez en tu Ah, vida, ya. cuentos, historias, algo de la historia que te hayan dicho, no, pues es que no manches, Einstein hizo esto y la neta a mí me inspiró a hacer otra cosa. No sé, puede ser ese tipo de cuentos o cosas en la escuela, cosas de la escuela consejos que quizás le darías a morrillos que están ahí por entrar o que están en la escuela y que tú crees que podrían aprovechar más, que a lo mejor nosotros no hicimos tanto. Es que, si te soy bien honesto, y ya sé que hicimos uno de todo lo que aprendes fuera de la escuela. De hecho, perdón que en cada episodio hago Dale, 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 dale. medio publicidad al otro podcast, pero justamente para la segunda temporada del podcast, no sé si ubicas una empresa que se llama Homework Dealer. Ajá, es la que fue a Shark Tank, Ándale, la polémica. la Ajá. más polémica. De hecho, hasta en la descripción del video dice el pitch más polémico de Shark Tank. O sea, hasta Shark Tank saca sangre de eso. Que básicamente, para los que no vieron el episodio, pues es una plataforma pues donde básicamente vincula a gente que quiere hacer su tarea más bien, gente que quiere que le hagan la tarea con gente que está dispuesta a hacerla por un pago. De hecho, pues creo que el mismo nombre de la empresa te dice todo lo que necesitas saber, ¿no? Homework Dealer. De hecho, me acuerdo cuando fue que apenas llegó, Elías Ayub fue como vio el nombre y dijo, ¿haces esto? Sí, estoy fuera. Pero bueno, el punto es que a Natalia, saludos a Nat, que es la fundadora, le invité al podcast y justamente pues hablamos y la verdad es que su episodio está muy bueno, fuera del morbo y todo que pues, al final del episodio se llama Sobreviviendo a la controversia, pero fuera de todo ese tema, tenemos una plática, algo que a mí me gusta mucho del podcast es que ni yo sé, así como ni tú y yo sabemos de qué vamos a hablar, yo no preparo las preguntas antes. Yo no, o sea, lo hago todo al natural porque quiero que justamente sea una conversación. Y por ende ni yo sé por dónde ver la conversación con cada uno de los invitados. A veces hablamos de su vida más, a veces de su sector, a veces de su negocio, a veces de macro tendencias, hay veces que generalmente no acabamos hablando nada relacionado a lo que hubieras podido esperar y que las pláticas son muy ricas. En el caso de Nat, eh, justamente hablamos mucho del sistema educativo mexicano. Y yo compartí muchas de mis grandes preocupaciones de dicho eh, modelo. A ver, por ejemplo, como qué cosas tú estás pensando. La primera es que creo que hace tiempo que ya no hay, y a ver, perdón, antes de contar las fallas, quiero dejar algo bien claro. La opinión de Sebas es una opinión. No quiero que nadie ponga y diga que, no, o que salga un clipcito fuera de contexto conmigo diciendo que no hay que ir a la escuela, que no se aprende nada, que bla, bla, bla. No estoy diciendo nada de eso. O sea, es importante ir a la escuela, es importante cumplir, es importante, te abre puertas y conoces gente. Ahora, yo creo, sobre todo a nivel primaria, secundaria, prepa, pero esto se sigue hasta la universidad. Creo que hace tiempo la universidad y bueno, la escuela sí cumplía su función básica, que era prepararte para la vida laboral. Independientemente de qué te dedicabas, aprendías las bases suficientes como para tener cultura general y luego prepararte para la vida laboral. O sea, ¿tú sí crees que la educación tiene que ir como tal? O sea, el objetivo principal de la educación tiene que ser prepararte para la vida laboral. Es que al final del día, yo lo que creo es que somos seres que absorben conocimiento de todos lados. O sea, aprendes en la escuela, aprendes en casa, aprendes con amigos, aprendes
con experiencias buenas y malas, aprendes, hemos hecho en otros episodios alusión a todo el tema de la cultura pop, y de cómo de hecho hasta luego eso es una forma de adquirir conocimiento y que eso de que nada más aprendes leyendo libros no es cierto, que puedes aprender de diferentes formas. Eh, pero sí, o sea, yo creo que al final del día, o sea, porque esta es la premisa, dime si no, te lleva a una buena escuela para que consigas un buen trabajo o pongas tu empresa, lo que sea, y que te vaya bien en la vida. Eso es eso es para lo que te lleva. Ahora, ¿qué pasa? No te preparan. Y entonces, ¿qué pasa? Hay generaciones completas de estudiantes que a la hora de salir no tienen o sea, no tienen todas las bases para eso. No saben, ¿cómo se llama? No saben declarar impuestos, no saben hacer cosas del hogar, o sea, en cuanto a la escuela. No saben, No, yo creo que sí, de todo, o sea, no saben, no eres ni adulto funcional a veces. exacto, exacto. No saben seguridad propia. O sea, hay muchas cosas. O sea, por ejemplo, ahorita, perdón, ¿por qué no les estamos enseñando a los niños en el modelo educativo mecatrónica y programación como en otros países cuando pues, para ahí va toda la tecnología y por ende todos los trabajos? México es el país que hace más ingenieros del mundo. ¿Sabes eso? Somos el país que hace Sí, más claro. ingenieros del mundo. Pero se Sí, van sí, a claro. se van a Y otros también, lados. y también somos el principal país exportador de ingenieros en el Exacto. mundo. Exacto, porque aparte son buenos, o sea, no es Sí, como de que claro. los haces malos y ya, y bueno, se quedan, digo, hay de todo, pero hacemos muchos. Oye, ¿por qué a los niños, y esto también, con niños me refiero de los dos géneros, ¿no? Pero también, o sea, ¿por qué las niñas, a menos de que se metan, sus papás tengan la idea de meterlos a mecatrónica o porque algo les llamó la atención, no sepan que está esa posibilidad? A mí me hubiera encantado, seguramente si a mí me hubieran enseñado eso desde niño, que yo sé que era otra época, probablemente ahorita, aparte de emprendedor, tendría una empresa tecnológica. O sea, seguramente, porque me encanta crear cosas de cero. Eh, ¿Por qué no estamos enseñando mandarín? ¿Por qué no en todas las escuelas es obligatorio aprender inglés? O sea, privada o pública. ¿Por qué no? ¿Por qué no hay educación financiera? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Pero sobre todo, y este es un tema que tocamos en ese episodio, le dije, o sea, y fue bien transparente, Nat, puede ser bien transparente. Mm, Para el uso de ahorita, de la escuela, de la tarea, sí está mal que lo hagas. O sea, sí está mal esta parte, a mi criterio, y esta es mi opinión, sí está mal lo de contratar para que te hagan la tarea. Porque al final del día la meta en teoría es aprender y estás impidiendo ese aprendizaje. Pero Pero, también hay que ponerse a reflexionar, y ahorita lo conecto con otro país que le va un poquito mejor que a México en educación. Eh, Oye, y te has puesto a pensar, y es el ejemplo que doy, que en la vida real, por ejemplo, en la escuela está mal, si yo no sé algo, pagarle a alguien más para que me haga ese trabajo o me enseñe ese trabajo. Está mal copiarle, o sea, está mal basarme en alguien más que sí sabe. Pero en cambio, en la vida laboral, si tú no sabes algo, contratas a un consultor o lo googleas de alguien que sí sabe. O sea, ¿sabes? O sea, como que desde ahí, algo tan básico, ya hay un choque que es como de, justamente, y lo dije en otro episodio, lo bueno es que siempre hay una pinche buena referencia del fútbol para todo. Justamente, el Barça, que tuvo su generación dorada de la cantera cuando estuvo Messi, Iniesta, Xavi, Piqué, Alba, Busquets, Pedro, todos esos. Antes de eso, y bueno, después también porque llevaron el equipo al carajo. Pero bueno, independientemente de eso, en la cantera, durante mucho tiempo no salían buenos jugadores, o salía uno por aquí, uno por allá, etcétera. Y de repente se les juntaron muchos. Que eso también es más casualidad que otra cosa. Cada cierto tiempo te sale una generación semi-perfecta. Y en este caso fue más bien, cada cierto tiempo te sale una generación muy buena y en este caso fue una semi-perfecta. Ahora, ¿qué pasa? Estaba oyendo a uno de los
ya no me acuerdo el nombre, pero era uno de los que trabajaba en la cantera y fue uno de los responsables en las sombras de ese mejoramiento. Y justo lo que ellos dijeron fue, bueno, lo que él dijo fue, había un proceso que nos dimos cuenta que o sea, el chiste de la cantera es dotar a jugadores para el primer equipo. O sea, es agarrar a los chavitos cuando todavía no son profesionales, irlos mejorando, nutriéndolos. Y la meta, o sea, la meta no es vendo a mi canterano a un equipo rival o, o lo vendo por tanto dinero. Puede ser, no está mal y es una forma de financiarlo, pero la verdadera meta es el Messi. O sea, no quieres estar vendiendo a tus mejores canteranos, quieres que triunfen en el primer equipo, En tu propio equipo, claro. en tu propio equipo. Entonces, ¿qué pasó? Justamente, Guardiola cosechó mucho de esto, sin quitarle ningún mérito a Guardiola, que es uno de los mejores entrenadores. Pero antes, estas personas que trabajan en la cantera dijeron, a ver, ¿sabes qué es lo que está pasando? El primer equipo, me voy a inventar las formaciones, pero para que se entienda. El primer equipo juega con un 4-4-2 y que todo es a velocidad. Y el equipo B juega con un 4-3-3 que es de posesión. Y el equipo C es un 4-5-1 y de que se juegan al pelotazo. Y el equipo juvenil juega a A. Y el juvenil B juega a C. Y así. ¿Qué pasa? Oye, pues es que, o sea, estamos adquiriendo buenos jugadores jóvenes, pero el proceso se está interrumpiendo porque simplemente cuando pasan de un nivel al otro, no es un proceso natural, no es un progreso natural, se están teniendo que reinventar del todo, ¿no? O sea, le dices un año, tienes que jugar al contraataque y al siguiente sale la posesión y el siguiente sale el balonazo, o sea, Ujú. entonces la solución muy sencilla del Barça, ¿qué fue? ¿A qué juega? Oye, Guardiola, cuando llegó, ¿a qué vas a jugar tú? Al 4-3-3. Súper. Todos los equipos de la cantera van a jugar al 4-3-3. Y se les dio la instrucción a los entrenadores, que a algunos no les gustó y se fueron, otros se quedaron y se ajustaron, otros llegaron justamente porque les gustó esa visión. No sé si todavía lo sigan haciendo, seguramente ya no, porque así tienen la cantera ahorita y el resto del equipo. Pero justo en esos años del mejor Barcelona, en gran parte también era porque la cantera, y eso luego, perdón, y dije Guardiola, a quién le preguntaron de Guardiola y no fue Guardiola, fue a Rijkaard, eso fue con Rijkaard, perdón, pero justamente la idea detrás fue que los chavitos del equipo A, B, C, D, etcétera, tengan más fácil, o sea, ya de por sí tienen una dificultad al subir a un nivel más difícil de profesionalidad. Vamos a dejárselo más fácil de que todos los equipos jueguen a lo mismo. Y pues ahí se vieron los resultados. Se tardaban 4 o 5 años en lo que iban creciendo esos, pero pues ahí se vieron. Eh, Ahora, ¿qué pasa aquí? Es lo mismo. De niñito te dicen, no copies, no pidas ayuda, no, ¿cómo se llama? No estés, o sea, todo se basa en cuánto recordaste para una prueba estandarizada, etcétera, etcétera, etcétera. Y cuando creces y llegas al mundo laboral es totalmente al revés. Y por eso yo creo que también hay tanto choque intelectual y cultural. O sea, vuelvo a lo mismo. Ah, no sabes hacer esto. Contrata una consultoría. Ah, ok. O abro esta nueva área de negocio. Ok. Oye, no sabes algo. Googlealo. O sea, no. Oye, te invito a tal güey para que me digas cómo hacer las cosas. O sea, digo, no quiero que esto se vuelva monólogo, pero no sé qué piensas hasta ahorita de lo que te estoy diciendo justamente. Pues justamente creo que me encanta cómo lo comentas porque, bueno, creo que conecta mucho con algo que yo nunca he platicado, creo que públicamente, o al menos no en un foro que va a quedar grabado, pero creo que a ti sí, bueno, tú lo sabías, yo trabajé directamente en la SEP, ¿no? Y No tuve la sabía. oportunidad. Ah, bueno, yo trabajé directamente en la SEP. O sea, tú eh, tienes la culpa. sí, yo tengo la culpa, Tú jodiste échame, a toda una échame. generación de mexicanos. Y lo voy a seguir haciendo, Por, seguramente más. por cierto, no era penal. No, no es cierto. No era penal y además, refuto tu tema
del Barcelona, ahorita con el Barça Gate. Pero bueno, ya alguna vez me platicarás qué está pasando ahí, yo no lo entiendo, pero ya hablaremos en otro momento Está de eso. muy fuerte esa historia, ¿eh? De Sí, verdad, está seguro, muy seguro. fuerte esa historia. Y Seguro, sabes, seguro. y antes Y de yo que no. digas, nada más puedo agregar un comentario muy rápido. Sí, sí, claro, adelante. A la Madrid. Ya. Pero bueno, estamos hablando del Barça Gate, en fin. Complicado el tema. Pero bueno, regresando al tema, yo estuve trabajando en la SEP. Me tocó hacer toda pues, literal, estuve en la construcción de esta nueva institución que se llama las Becas Benito Juárez. Pues diseñar literal la visión de los programas, de esos principales programas, de las principales becas. Y, y justamente lo que dices tiene mucha razón, ¿no? Sobre todo el gran embudo que tenemos a nivel país se encuentra en la prepa, ¿no? Es, es la época escolar que tiene la mayor cantidad de deserción escolar. Y tú dices, no, pues debe ser la pobreza, debe ser que la infraestructura está horrenda, que los chavos, digo, aquí lo vemos en la Ciudad de México, todos quieren entrar a las mismas escuelas de siempre y si no entran, pues es como un fracaso, ¿no? Si no entras a las 3, 4 opciones que todo el mundo quiere, que son, por ejemplo, las de la UNAM, pues es como, eres un fracaso si entras a cualquier otra porque todas las demás son malas, en fin, ¿no? Y esa es una visión muy citadina. Pero viéndolo desde una perspectiva nacional, el bachillerato es un reto porque resulta que es el espacio de mayor deserción, ¿no? Donde los chicos entran, pero dicen, bueno, pues con permiso, no me gustó, y la deserción es altísima, y bueno, ya no digamos la tasa de egreso, ¿no? La tasa de egreso es súper pequeñita. Y cuando haces como esta investigación de, a ver, ¿qué está pasando? Los datos son claros. La mayor razón por la cual los chicos abandonan la escuela es porque no cumplen sus expectativas, ¿no? La escuela no cumple sus expectativas, el bachillerato en especial tiene ese problema de que no se está adaptando a la realidad y a los intereses de los jóvenes, por lo tanto los jóvenes prefieren dejarlo, ¿no? Y tienes a un montón de gente en la SEP trabajando, creando currículas y dices, no, sí, claro, porque necesitamos llevar a México a un nuevo nivel. Sí, pero no, si esos currículas no se conectan con los intereses de los jóvenes o no lo haces a lo mejor amistoso a esa comunicación o simplemente también, o sea, digo, el caso del ejemplo que pusiste del Barcelona me encantó porque es muy claro, ¿no? O sea, los alineas a una visión común. ¿Cómo alineas a una visión común a un país de 120 millones de personas que tiene una región norte, una región sur y una región centro que de repente parece que hablan diferentes idiomas, que ni siquiera podemos ponernos de acuerdo si la quesadilla o no lleva queso? O sea, piensa que en este país, que aparte, ahora tienes que ponerlo de acuerdo en un tema de visión educativa. Entonces, la verdad es que es todo un reto, es todo un reto el tema específicamente del bachillerato. La verdad es que yo agradezco mucho esta oportunidad de haber estado participando y colaborando en la construcción de esta institución. Ya después de un rato, pues ya sabes, uno cambia los caminos y yo regresé nuevamente a la sociedad civil. Pero, pues bueno, nosotros acá lo vemos, por ejemplo, aquí desde el laboratorio, ¿no? Laboratorio social, donde la organización desde donde trabajamos, pues estamos fomentando un programa, por ejemplo, de habilidades de STEAM, ¿no? De ciencia, tecnología, ingenierías, artes digitales y matemáticas. Y te das cuenta que, o sea, está increíble. O sea, sí hay un cambio, ¿no? Para empezar, ahorita que fui a Ecatepec, ¿no? Porque hicimos este programa virtual de la Feria de las Ciencias y les llevamos hicimos pues, ya que los chicos están encerrados, les llevamos el paquete y el kit para que lo pudieran hacer desde sus casas, todo esto. Pero algo que noté es que fui a entregar una Zacatepec y el director de una escuela, porque hubo varios seleccionados de una escuela que nos llamó la atención, ¿no? Porque varios de los seleccionados eran de la misma escuela de Ecatepec. Fue como de, oiga, ¿y cree que podamos hacer la entrega de los kits en su escuela? Y me dijo, sí, sobre todo porque también quería yo conocer, pues, qué estaba pasando. Y sí, llegaron algunas mamás y algunos, pues, acompañando también algunos niños, llevaron a los chicos, y me sorprendió que la mayoría eran chicas y que en mi época, por ejemplo, yo en la secundaria tomé el taller de electrónica y de mecánica y ya sabes, todas estas cosas. A mí me encantaba. Por eso traigo hoy mi look de trailero gringo.
pero no es cierto, Ok. no por eso, pero yo tomé ese taller y me acuerdo que no había una sola mujer y la única que entró en algún momento se cambió porque sí dijo, esto no me gustó, pero también había puro vato, ¿no? Éramos puro vato y pues seguro sí se sentía como de, pues Y chale, seguro sí me la fue. andaban acosando bola de animales No, para ustedes. nada, pero sí se sentía la energía, ¿no? Che, acá energía masculina, para que aparte, o sea, imagínate la secundaria donde aparte hasta huele a testosterona, ¿no? No, bueno. Sí, o sea, junta a 20 acá carnales en la secundaria después de jugar fútbol y pues una morrilla, pues seguro sí se sentía como, pues no tan cómoda, ¿no? Yo me Y sentí ahora incómodo solo escuchando la historia, pobre niño. sí, pues pobre morrilla, ¿no? Saludos, si ahí nos está escuchando. Morrilla rando. Sí, Número me uno. acuerdo que se llamaba Nadia, me acuerdo que se llamaba. Nadia, ponte Nadia, en contacto y si estás ahí, te invitamos a un episodio de Nivel ya. por Para que, favor, entre puro vato. entre puro vato, para que te recuerdes esos tiempos. No, bueno. Y una vez que pasó esto, pues ya la morra ya no estaba. Ahorita que fui a Catepec me sorprendió, porque resulta que su taller de electrónica es 100%, bueno, digo, perdón, el 60% del taller de electrónica son puras mujeres. Qué bueno. Entonces, o sea, está bueno porque significa que pues ya se están interesando, les está gustando y sobre todo creo o sea, yo celebro la diversidad en todos lados, ¿no? Así como hay más mujeres en este sector, también yo celebro que haya más hombres en la cocina, ¿no? O sea, Entonces, no, me encanta a mí la cocina, me encanta a mí cocinar y también antes era bien difícil dedicar, por ejemplo, yo practico yoga acá. O sea, imagínate, así llegas de repente a grupos y pues están, ya sabes, grupos de puras morras, y las morras netas sí se sienten como, pues no tan, o sea, sí se intimidan cuando hay un vato, ¿no? Y sobre todo cuando hay un vato heterosexual, ¿no? Como uno. Y sí es como de, güey, o sea, yo no tendría tampoco por qué sentirme incómodo de estar aquí, porque pues no mames, ¿no? O sea, yo celebro la diversidad creo que en todos los espacios y creo que todas las actividades son para todos debe, debe existir también ahí un tema de igualdad en todos los espacios, ¿no? Bueno, a lo mejor en los mingitorios no sé, pero, pero puede ser, ¿no? Y, y justamente creo que regresando al tema educativo, eh, me interesa mucho como justamente sí decir que va a ser difícil ponernos de acuerdo en términos educativos, pero lo que sí podemos hacer, y lo que creo que sí podemos hacer es, uno, darnos cuenta que sí ha ido avanzando esto, no lo notamos probablemente porque ya estamos de repente lejos, ya no nos está tocando a nosotros hacer o ver esos cambios, pero sí es cierto que empieza a haber cambios. Otra, somos la economía 15 del mundo. O sea, sí estamos mal y sí sentimos de repente que estamos mal, pero te prometo que no estamos tan mal. O sea, nuestro sistema educativo, sí, pues obviamente lo comparamos con el de Estados Unidos, que lo tenemos aquí arribita, que tienen presupuesto y son la primera economía del mundo. Pues sí, obviamente si te comparas con ellos, pues sí, sientes como que estás muy atrás, pero también tenemos cosas muy avanzadas en otros aspectos. Por ejemplo, todo lo social, en términos, por ejemplo, de lo social, de investigaciones y de desarrollo, por ejemplo, comunitario, temas, por ejemplo, de sostenibilidad. O sea, no sé si tú, por ejemplo, has vivido en Estados Unidos o has estado en Estados Unidos, eso sí, varias veces. seguramente puta, generan basura como no te imaginas, ¿no? Y tú, o sea, es una cantidad que tú dices, "Hey", o sea, te dan publicidad de todo, a la gente le llegan cientos de cartas y de publicidad a su casa, impresiones, papel, o sea, una cantidad de basura sorprendente. Y entonces cuando, bueno, a mí me sorprendió mucho el agua, ¿no? O sea, no hay cero conciencia por el uso de los recursos como el agua en tu casa. Aquí en México cada vez vamos, o sea, siento que estos problemas sí los vamos sintiendo más, sí hay un tema de conciencia de otro tipo. A lo mejor la educación de la escuela no es tan, todavía tiene muchas deficiencias, pero sí entiendo que la parte cultural del país en general justamente creo que se compensa con eso en muchos otros aspectos, como por ejemplo en cuidar los recursos, en todavía hablarnos, en todavía saludarnos, en cuando estamos en los pueblitos nos saludamos. Creo que todavía tenemos muchos retos, pero tampoco siento que estemos tan mal. Y yo sí soy, por ejemplo, regresando al tema de Natalia, ¿no? Del negocio este,
de Shark Tank, yo sí, personalmente, sí me generó mucho conflicto, sí tuve un momento Elías Ayub, porque entiendo el tema, ¿no? Y entiendo o sea, No, yo entiendo. O sea, o sea, moralmente, éticamente, yo soy muy abierto, pero esto sí me conflictuó porque, o sea, yo entiendo, por ejemplo, tu punto de resolver un problema, ¿no? A final de cuentas, la vida real lo que te exige y por lo que te van a pagar en una escuela es porque resuelvas un problema. Esa es una chamba, ¿no? Tu chamba, no te van a decir, ay, ¿a poco no te contratan por la cantidad de conocimiento que tienes? Es porque ese conocimiento te sirve para solucionar un problema, ¿no? Sí, y justamente a mí lo que me sacó mucho de onda de este modelo, creo que creo que lo dijo muy bien ¿cómo se llama? Herrera, no me acuerdo cómo se llama. Rodrigo Herrera. Rodrigo Herrera, creo que lo dijo muy bien, cuando dijo, o sea, está muy bien que tú le des chamba a otros que sí quieren hacerla y que no tienen las mismas oportunidades y que les gira la ardilla, pero es como Robin Hood, ¿no? O sea, no porque vendas más barato a gente pobre algo de un tráiler que te robaste, significa que es un buen modelo, ¿no? O sea, o que es ético, ¿no? Entonces, yo sí no comparto la idea de ese pitch. Creo que es muy publicitario, creo que funciona muy bien, pero sí creo que, por ejemplo, es el mismo debate que tengo, por ejemplo, con algunas. Bueno, no, por ejemplo, a mí me gustaría que igual en otro capítulo podamos hablar, por ejemplo, de OnlyFans, ¿no? Que Ya tienes justamente. ganas del OnlyFans, Sí, porque tengo cada ganas de episodio hablar. lo vas diciendo. Tengo muchas ganas de que hablemos de porno y OnlyFans, porque aparte somos dos vatos heterosexuales hablando de porno. Creo que van a salir cosas interesantes. Eh, Y así es como nos tiran el canal. bueno, porque no vamos a dar recomendaciones, pero es nuestra opinión y yo no creo que nos lo tiren, pero creo que sería interesante dar nuestra opinión porque creo que es igual, ¿no? De hasta dónde sí es ético. Por ejemplo, yo en mis principios, yo preferiría a lo mejor fracasar en mis proyectos, pero no chingarme a la gente, ¿no? O sea no hay bronca. Puedo asumir el fracaso, pero no puedo asumir yo la idea de chingarme a la gente. Entonces, creo que entra como en esos términos de, justamente ya que trabajé y que soy un poco más consciente de este tema educativo, es que pues sí, o sea, si tú morrito del TEC, si te das hueva a hacer tu tarea, pues está bien que se la pagues a alguien más, pero no siento que yo tenga que facilitarte a alguien para que tú lo hagas, ¿no? O sea, pues que te cueste trabajo conseguir y por lo menos convencer a alguien, ¿no? Ya, no me gustó el comentario del TEC, más que nada porque donde más corrupción hay de pagar para que te pasen es en las escuelas públicas. Porque yo conozco muchos que les pagan a los maestros, no a los También. alumnos, a los maestros en escuelas como el Poli. Sí, ¿no? Para. Pero en las privadas pagas para que te hagan la tarea. O sea, tengo un buen amigo que a él le Yo pagaban, no. él estaba becado en el TEC, no, obviamente no digo por ti, pero tengo un buen amigo que él estudia en el TEC y él era el que, justamente como estaba becado y pues estaba varillo, a él le pagaban para hacer las tareas, ¿no? Entonces, o sea, es Pero un por contexto, ejemplo, mira, eso no nada más. significa que pase en todas las escuelas y también fue un contexto de hace 10 15 años, no digo que siga pasando, ¿no? O sea, es No, mira, solamente anecdótico y listo. mira, lo padre malo de dejarnos hablar, extendernos al otro es que luego se acumulan cosas que no quieres. A ver si. Pero a ver, de lo de Nat, de Homework Killer, etcétera, o sea, al final del día, yo lo único que digo, o sea, entiendo, y se lo dije, para el paradigma actual de cómo es la escuela, sí está mal que te hagan la tarea, porque en teoría es aprender. Pero en practicidad, tus papás no te pagan la escuela para que vayas a aprender. O sea, sí en parte, pero te mandan principalmente porque quieren que te vaya bien en la vida. Que adquieras ese conocimiento y lo ejecutes de una forma de tener un trabajo, ya sea emprendedor o empleado, bastante, o sea, que te remunere bien. Entonces, vuelvo ahí, hay un pequeño, o sea, hay algo que está chocando. ¿Por qué hay un choque tan sencillo? O sea, a lo mejor el problema no es las materias que se están dando, a lo mejor simplemente hay una falla en cuanto a enseñanza. O sea, por ejemplo, decías el ejemplo de Estados Unidos. Sí, sí, luego es feo compararse con el vecino porque, o sea, es jodido cuando el vecino tiene una casa hermosa y tú estás aquí con tu casa en llamas, ¿no? Y el pasto siempre es Pero, más verde del otro lado, no, pero ¿no? ahí sí está más verde el pasto, sinceramente. O sea, por muchas razones. Pero
Empezando porque alguien que trabaja, Porque no eres negro, Cam. a un negro le iría mejor en México, según tú. Yo no sé, pero No. presiento que sí. Aquí por lo menos ese tipo En de... Burger King ganas $2,500 por trabajar en Burger King al mes. Sí, Sí, son bueno, 50,000 pesos, pero el nivel de vida también cuesta así. pero no tanto así. O O sea, sea, la renta... es mucho más fácil tener una vida digna ya en el sueño Sí, americano. no, Pero bueno, eso espera, sí. espera, Pero espera. bueno, ajá, seguimos, seguimos. Se El puso sueño bueno, se americano puso es bueno. otro. El Se sueño puso americano bueno, es se otro. puso bueno. Pero Ajá. bueno, volviendo a ese, o sea, sí, pero hay pequeños pasitos que puedes hacer y vuelvo a lo mismo. Siempre nos quejamos de que no estamos en el primer mundo, pero no queremos hacer pasos del primer mundo. En Suecia, y vuelve a lo mismo, a los niños, ¿sabes qué sí se les enseña? A copiarse. O sea, a copiarse entre comillas. Se les enseña que el conocimiento es para compartirse. Y en vez de que estén compitiendo cada quien por quién es el menos jodido, se les enseña desde niños a que cada quien tiene una parte de la ecuación, que lo compartan, que lo intercambien y que van a hacer, o sea, los proyectos de clase no son proyectos de 3 4 personas como hacemos aquí en México, son proyectos literal de toda la clase. Sí, claro. Y así les va. No necesitas una gran inversión para meterles el chip de, oye, sabes que en la vida, cuando son grandes, es importante conectar con la gente, es importante colaborar, es importante compartir el conocimiento. Estamos de acuerdo que no rompe el sistema educativo el meter una práctica tan sencilla como, en vez de que cada quien haga la tarea y que no se copien y poner la mochila entre asientos para que no se copien, chicos, a ver, compartan su historia. Es más, en México, cuando estuve en la Ibero antes de cambiarme, un profesor hizo una clase que me encantó el concepto. Fue, necesito que todos abran Twitter. Si no tienen, abran. Que fue la única vez que abrí Twitter y luego ya ni lo volví a usar, ¿no? Por si alguna vez encuentras una cuenta. ¿Y sabes cuál era el concepto del examen? Éramos 30 alumnos, nos dieron 30 respuestas para el examen y la única regla era, o sea, no había forma que lo encontraras en Google porque no era fue el presidente que tal, no, o sea, eran palabras claves. Y el punto era que tenías que encontrar el Twitter de los demás y con ese armar el examen. O sea, la idea detrás es, entre todos sacamos 100. Claro, sí, un examen colectivo, fue un Exacto, ejercicio social. exacto. No me digas que en México no se puede hacer eso. No es que no se pueda, Mm, es que no se quiere. ¿Por qué? Porque tenemos unos gobernantes, y esto no va de partidos, porque esto es con todos los gobiernos. Tenemos unos gobernantes que nunca le invierten a la educación, porque la educación no se nota hasta dentro de 20 años y quieren resultados rápidos. O sea, quieren cosas que se vean en el momento para adquirir votos, porque nuestros gobernantes tienen de prioridad ganar votos, seguir en el poder o adquirir el poder en vez de estar sirviendo eso. Por eso es que también, y ahí está un poquito, y me voy a contradecir a mí mismo con esto de queremos soluciones del primer mundo y no queremos pensar como el primer mundo, que por ejemplo en todos los países del primer mundo se cobra mucho más de impuestos sí, claro. y que ellos quieren empezar a cobrar más y nosotros no. Y yo sí, y yo soy un firme defensor de que aquí no se suban, porque yo sé que si se suben los impuestos nada más es para que los políticos se los metan en el bolsillo. O sea, si tú me dijeras que es como en Alemania de el 70% de tu sueldo se te va a ir, pero no te vas a tener que preocupar por medicina para ti y tus familiares, no te vas a tener que preocupar por la educación de tus hijos, no te vas a tener que preocupar por un bache. Yo he ido a Alemania 6 veces, nunca he visto un pinche bache en ninguna No, no, ciudad. no, no hay. Eh, no te vas a preocupar por el transporte público, no te vas a X, Y, Z, te diría, güey, tómalo, mejor, porque si no me lo gasto en pendejadas. Sí, no, ahí por ejemplo de Pero, Alemania me sorprendió mucho la educación de los morrillos. O sea, desde morrillos se les enseña también este tema de ser funcionales, ¿no? Por eso ellos a los 18, 20 años, pues literal, se van a vivir solos, ¿no? O exacto. sea, ya te independizas porque sabes que tienes que volverte un alumno, un adulto funcional. También yo creo que eso es lo que yo le cambiaría justamente al sistema educativo aquí. No me quiero meter en política, porque ya sabes que ahí yo choreo demasiado, entonces ni voy a tocar el tema, pero sí, justamente lo que dices, creo que ahí voy. Creo que la educación es hacerte responsable de ti mismo, ¿no?
no siempre va a estar ahí el mismo gobierno, no siempre van a estar ahí tus papás, no siempre van a estar ahí la maestra, o sea, no siempre va a estar alguien ahí. ¿Cuándo te haces responsable de perras tú mismo? Ay, perdón, me emocioné. ¿Cómo te vas a hacer responsable de ti, de tu propia vida, de tus propias decisiones? Y eso es algo que me gusta. O sea, los morritos de 8 años que están o sea, que están aprendiendo a cocinar, que ya les enseñan a prender la estufa, que les enseñan cosas tan elementales desde ahí, porque desde ahí empiezas con estos hábitos y a resolver justamente los problemas que tú dices, a colaborar, a entender. Yo no sé si exactamente, o sea, creo que la práctica de copiar puede ser positiva. Yo también creo O que es sea, positiva perdón, te voy a en interrumpir. ciertos consejos de trabajo en equipo. Ajá, Espera, adelante. te voy a interrumpir justamente para complementar, porque no quiero que se me malentienda. Es que el tema es, y de nuevo, me encanta el fútbol porque neta hay una referencia para todo el mundo. Hubo hace unos años que era una final, una semifinal Real Madrid-Bayern, que, ¿cómo se dice? Que Xavi Alonso, cuando juegan en Madrid, hace una falta técnica sin querer, le sacan una amarilla y el tema fue que era su quinta amarilla en el torneo y por eso se perdió una final. Y entonces lo que yo dije, y de hecho se pusieron de acuerdo porque Xavi Alonso no jugó la final, pero hasta bien después es como de, oye, o sea, qué bueno que aplicaron la regla porque así es como está la regla ahorita, pero la regla está estúpida. O sea, no es posible que de un torneo para ese entonces ya hubiera llevado unos 8, 10, para ese entonces ya llevaba unos 12 partidos. O sea que en 12 partidos saca una quinta amarilla, ni siquiera eso, y dejas un jugador sin una final. Que aparte fue la única final que un equipo suyo llegó a la final de la Champions. O sea, es como de, pero aquí está la diferencia. Dijeron, ¿sabes qué? Tienen razón, no va a jugar porque así está la regla, pero pues vamos a cambiarla porque es una regla tonta. Para eso están las reglas, para que cuando dejan de servir hay que cambiarlas, no romperlas, hay que cambiarlas. Y es un poquito lo mismo aquí con la tarea. Ahorita es contra las reglas copiar y por ende sí se me hace mal que haya una plataforma o que haya X empresa que fomente ese rompimiento de Sí, reglas. claro. Yo lo único que decía es a lo mejor hay que plantearnos que a lo mejor esa regla está mal. Sí, O pues sea, yo siento que también ya esto ha cambiado, ¿no? Ya yo siento que sí los maestros, sobre todo ahorita, están intentando implementar y se han visto obligados incluso a implementar ya nuevos métodos. Pues creo que ahorita este momento que estamos viendo los ha obligado a adaptarse mal, quizás, no de la mejor manera, pero por lo menos tienes que aplicar ya una manera distinta de hacer las cosas, ¿no? Y yo creo que todos los cambios son positivos. Lo dije al principio de una, lo puse en mi canal de YouTube, ahí figura de acción. eh, lo dije al principio, ¿no? O sea, siempre nos estamos quejando de la educación en México y ahora que tenemos la oportunidad de cambiarlo, pues nos estamos quejando más, ¿no? Porque ahora queremos, porque nos obliga a tener que cambiar un sistema que odiábamos, ¿no? Que ya decíamos que estaba mal, pues creo que ahorita es el momento de poder cambiarlo. Entonces, eso me gusta. Ya para ir cerrando también, porque creo que también no quiero que se pues avienten aquí 8 horas con el yo podcast. sé, pero me permites nada más terminar la Claro, última claro, idea que adelante, adelante. justo lo que iba a decir al final. Yo creo que en cuanto a México nos falta, y vuelvo a lo del Barça, nos falta un plan. Es que yo creo que es tan básico como nos falta un plan de largo plazo y tomar decisiones con respecto a eso. O sea, ¿a qué me refiero con esto? Yo dije lo de la mecatrónica, el inglés, etcétera, que era por decir ideas, pero por ejemplo, si el plan es, como por ejemplo ahorita, que claramente hay una apuesta por crear trabajos básicos para cubrir la necesidad de los denominados ninis. Ok, oye, ¿qué estrategia necesitamos? ¿Qué tipo de economía necesitamos? Eso fue lo que hizo Singapur. Singapur era un país de empresa de manufactura, perdón, de economía de manufactura, y decidió hace unos 20 años, vamos a cambiar por una economía de conocimiento, vamos a apostar por tipo de tecnología, etcétera. Entonces hicieron todas las reformas necesarias a nivel estructural. Cambiaron la educación, cambiaron la infraestructura, dieron incentivos fiscales justamente para poner ese tipo de empresas que ellos querían,
crearon secretarías en el gobierno justamente para cubrir esas necesidades, hicieron alianzas con países estratégicos del sector y geográficos. Creo que eso es lo que nos falta. O sea, ese paso Sí, medio, estoy de acuerdo. o sea, ese paso medio que decíamos antes nos falta, pero también es porque no sabemos a dónde queremos. Sí, O sea, estoy totalmente de acuerdo. Creo que estoy, ahí sí estoy totalmente de acuerdo contigo, porque yo donde veo que está ese tema, o sea, yo lo pondría como en un símil, ¿no? Creo que como país no hemos encontrado nuestra vocación, ¿no? O sea, y estamos muy influenciados es como si tuvieras un hermano mayor, y tu hermano mayor le está yendo increíble en tecnología y es un ingeniero bien chido, y tú dices, no, pues sí, claro, pues usted, y tus papás te están diciendo, ya ves, deberías ir a ser como él que le está yendo a toda madre. bueno, pero por Pero, ejemplo, tú decías hace rato lo de que México es la economía 15. Sí, pero yo desde que era niño oigo que en 5 años vamos a ser la número 7 y sí, pasan los 5 exacto. años y bajamos un puesto. Y ¿Y luego, por, y por qué no somos la economía 7? Yo por, creo que justamente tiene que ver con que no hemos encontrado nuestra vocación. O sea, ¿hacia qué nos enfocamos? Y justamente ese acuerdo. O sea, somos tres Méxicos diferentes por lo menos, o sea, por lo menos. Y eso sin contar todas las comunidades así chiquititas que también participan y tienen su propia cosmovisión. Somos un montón de países en uno que tenemos que ponernos de acuerdo para qué sirve México. Y hay varias apuestas. Hay quien dice tecnología y en eso sale el sureste y te dice, no, espera, yo creo que es turismo. Y entonces en eso hay otros que te dicen, no, espérate, en el norte, y te dice el norte, no, yo creo que es energía. Y entonces Tabasco también te dice, no, pues también yo creo que es energía porque pues petróleo, ¿no? No, 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 pero yo hablaba de energías limpias. Ah, pues, no, yo hablo de otro tipo de... Entonces, sí, pero por ponte ejemplo también acuerdo. falta alguien que diga, hay que ponerlo de acuerdo. Estados Unidos tiene el triple de población que nosotros, tiene más territorio. Y ahí sí lo tienen muy, o sea, y todas las partes son muy diferentes. Washington es muy diferente que Nueva York, que es muy diferente Sí, que San pero Diego, Texas, pero sí saben para dónde van, y no digo que sean perfectos, pero no, nosotros no, no, no yo, sabemos a dónde vamos. yo creo que ahorita lo saben porque o sea, han tenido las condiciones históricas para poder hacerlo y lo hicieron muy bien, ¿no? O sea, igual podemos hablar luego de otro tema. Ese me gustaría hablarlo a lo mejor algún día. Yo no sé, yo no soy experto en ese tema, así como de los temas random que no sabemos de qué onda. Me gustaría un día que habláramos de Bitcoin. ¿Y tú qué opinas de Bitcoin y las criptos? Va, Me va, da va. mucha Lo dejamos curiosidad. lo Pero lo dejamos dejamos para para otro otra, episodio. lo dejamos Pero para bueno, otro, tengo mucha curiosidad. Y bueno, mi recomendación, por ejemplo, para ustedes, si están totalmente perdidos en este tema como de educación y de cómo encontrar tu vocación, todo, a mí el libro que mejor me ayuda para entender desde el sistema educativo al personal, ¿no? Cómo vincular justamente el desarrollo personal con el sistema educativo y la construcción de un país. El libro de Ken Robinson, de El Elemento, un libro que salió ya en 2009, de cómo le haces para encontrar tu propia pasión. Para mí fue un libro fundamental, yo se los recomendaría. Desafortunadamente Ken Robinson falleció el año pasado, pero la neta, el legado que deja de libros es una joya en términos educativos. A mí me parece uno de los mejores teóricos modernos de la educación. Entonces, igual, por si les interesa el tema y seguir hablando de este tema o seguir conociendo más de este tema, échenle un ojo. Si no, échenos un mensajito y con mucho gusto les compartimos material en Mario H. Nájera en Instagram. perfecto. Y yo nada más antes de despedirnos, dejar la reflexión de, y esto es opinión personal, yo estoy un poquito harto de que toda la vida hoy escuchar que México tiene mucho potencial, que México va a ser grande y que cada Sí, vez sí, sí, estemos güey. peor, Sí, la sí, sí, neta. güey. Sí, Me sí. siento como el jugador, somos el Giovanni Dos Santos de los países, que qué potencial, que qué chingón y acabamos de pedos tirando la carrera. Entonces, pues bueno, ya, que si no nos alargamos mucho. Chicos, si nos están escuchando en YouTube, regálenos un like. Es una pequeña ayuda que nos ayuda bastante y que no cuesta nada. Al igual que suscribirse, no nos cuesta nada y así se enteran antes de nuestros videos. Estos sí están en YouTube. Si están en Spotify, opriman seguir. Es todavía más sencillo. Y pues nada, haciendo estas pequeñas acciones nos ayudan a crecer para que podamos seguir haciendo episodios donde podamos hablar a lo mejor de criptomonedas, a lo mejor del Barça Gate, De OnlyFans, de OnlyFans. de OnlyFans no, de... tal vez. Algún día te la voy a conceder. Algún Pero, día. bueno, pero bueno, sin más por el momento, como decimos siempre en Nipe Idea, No se mueran.